Bien, vamos a hablar acerca del trabajo psicológico. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo se cimienta? ¿Cómo debemos de proceder con él? ¿Y cuáles son las metas que esperamos alcanzar a través de dicho trabajo? En la enseñanza gnóstica, generalmente nosotros tenemos una serie de conferencias encaminadas a estimular nuestra conciencia hacia el despertar. Esas conferencias nos llaman a la regeneración del alma y del cuerpo y nos enseñan qué tan adormecidos estamos en relación con nuestra conciencia, y se nos habla de un trabajo que hay que realizar en nosotros mismos para poder alcanzar una transformación radical. Se nos habla de 3 factores: nacer, morir y sacrificio por la humanidad. Pero en el camino, como estudiantes, vemos de primera mano el trabajo psicológico, pero no alcanzamos a verlo como una metodología o estructura que podamos nosotros manipular para hacer nuestro trabajo más eficiente. Es decir, dependemos de cómo se nos enseñe, de cómo se entienda y de cómo se practique. No tenemos una metodología que nos lleve a entender todos igual, plenamente, qué y cómo lo tenemos que hacer para poder ser autodidactas en el proceso de morir. Ese es un inconveniente muy grande que tenemos, porque todo el mundo podría pensar que está muriendo en sí mismo y no lo está realizando. O algunos damos por hecho de que el ego morirá solo, va a languidecer a través de tanta práctica, meditación, y eso es absolutamente falso. Nosotros ya hemos escuchado misioneros que mencionan que con la acumulación de los átomos críticos de los rituales, finalmente el ego se va a diluir, y esos misioneros ya no mueren, ya no meditan, forman nuevas camadas de estudiantes gnósticos y ya no les enseñan el trabajo psicológico, ya no hay sala de meditación, y donde se llega a trabajar con meditación, en este caso es la muerte del yo, son meditaciones que no tienen nada que ver con el proceso de la muerte del ego. Se convierten más bien en prácticas, en ejercicios mentales, ejercicios de visualización, en los cuales la mente trabaja a la misma mente, y entonces no se logra la muerte de los defectos. Se eximen, se dejan de lado múltiples requisitos que son necesarios en lo interno para poder disolver tal o cual agregado psicológico. Pero, ¿cuáles son las bases de esa psicología gnóstica? ¿Cómo es que podemos llegar nosotros a convencernos de que algo tiene que morir dentro de sí mismos? Pues, de primera mano, el ser humano tiene que aprender que no es un individuo. Nosotros, cuando llegamos a la enseñanza gnóstica, tenemos la falsa impresión de que somos uno, y que esta persona que somos siente, piensa, actúa, se casa, va a una fiesta, hace la comida, trabaja, y que es la misma persona siempre. Pero la enseñanza gnóstica nos muestra que no es así. Nos quita la venda de los ojos y descubrimos que hay una multiplicidad egoica dentro de nosotros mismos. Escuchamos que tenemos pecados capitales: ira, envidia, codicia, lujuria, envidia, gula y orgullo. Y que esos 7 pecados capitales se subdividen en una enorme cantidad de yoes. Y cada uno de esos yoes viene a usurpar a la conciencia. Por lo tanto, quien siente, quien piensa, quien decide, quien vive en nosotros, es el yo, puesto que nuestra auténtica realidad es el ser, pero el ser se encuentra ausente en nosotros. De la misma manera nuestra alma, puesto que el alma se encuentra fragmentada, atrapada dentro de cada agregado.
cada agregado tiene atrapada la esencia, es como decir la espuma de la lavadora. Vemos nosotros que está integrada por pequeñas burbujas. Cada una de esas pequeñas burbujas sería un defecto, el cual en cuyo interior mantiene atrapada a la esencia. Así, nosotros necesitamos liberar la esencia que se encuentra atrapada en el yo para despertar conciencia, para poder fabricar alma, para poder nosotros prepararnos para el advenimiento del ser. De ninguna manera estamos olvidando el nacer, ni el sacrificio por la humanidad, pero el tema de hoy es el morir. De esta forma, cada una de esas entidades psicológicas que moran dentro de nosotros creen que somos nosotros, y nosotros somos eso que cree que somos nuestro ser. De tal forma que la ira de Julián, cuando tiene el deseo de venganza, no dice soy la ira y deseo vengarme. Pienso, creo, siento, somatizo que soy Julián queriendo vengarse. Entra otro defecto y desplaza el deseo de la venganza, el de la murmuración tal vez. Y entonces me vengo murmurando de esa persona, difamándole. Pero yo tengo la sensación, por la mente, de que la entrada y salida de un ego y el relevo de otro ego, sigo siendo yo. Pero es la falsa impresión que nos genera la mente, porque es la misma mente siendo utilizada por diferentes yoes. Yoes que emanan de algún ego. Eso lo vamos a aclarar un poco más adelante. Se pueden señalarlo para que me lo pregunten después y se me olvida. Así, nosotros, como mente, tenemos memoria. Como mente, tenemos cierto grado de conciencia de sí, en la cual nos consideramos un individuo. Pero resulta que la mente es utilizada por los yoes y nos quedamos con la sensación de la mente, no del yo. Y entonces nosotros somos un carrusel de yoes que a través de la mente creemos que somos siempre las mismas personas, no que somos diferentes yoes. ¿Me entienden? Es decir, yo tengo la sensación de mi cuerpo físico. ¿Pero a dónde llega la sensación de mi cuerpo físico? A la mente. Tengo memoria. ¿A dónde llega? ¿Dónde estuve hace 5 minutos? ¿Dónde estuve hace 10? ¿Dónde estuve hace 20? Esos recuerdos llegan y se acumulan en la mente. Para la mente no existen diferentes estados de ánimo, o no existe esa capacidad psíquica de autorreconocerse y darse cuenta que en un momento es un yo que desplaza a otro yo y ese yo a otro yo. Como lo sostenemos en la memoria a través de la mente, esa historia nos da la falsa sensación de que somos la misma persona todo ese tiempo. Pero en realidad, un yo constantemente desplaza a otro dentro de la máquina humana. Somos un robot, como dice el maestro Samuel Umbeor, un muñeco, pero que tiene memoria. Si un muñeco tuviera memoria, pensaría que él hace todo, porque diría, ah sí, hoy jugué a esto, hoy me fui allá, hoy me fui acá. Pero en realidad alguien jugó con él, alguien lo puso acá y alguien lo puso allá. Nuestros titiriteros son psíquicos, son entidades, y cada una de esas entidades piensa, siente y actúa. Es decir, cada yo conlleva dentro de sí mismo una serie de conceptos, una serie de ideas,
una serie de preconceptos que le dan una identidad propia, un criterio, un punto de vista, una capacidad de análisis, de crítica, recuerdos que le pertenecen a él. De tal forma que un defecto de la pereza, un defecto, le podríamos decir, el yo flojo, que es un defecto que no le gusta hacer nada. Ese defecto tiene una forma de pensar. Por ejemplo, piensa que muchas cosas no son necesarias para qué hacerlas. Piensa que yo hago muchas cosas siempre. ¿Por qué? Porque fui a la escuela, porque fui al mercado, porque preparé esto, etcétera. Por lo tanto, yo debo descansar. Es decir, el yo flojo tiene una canción psicológica particular que no tiene un yo de la lujuria. Sale aquel yo adúltero de la lujuria, ¿y qué dice ese yo? No, tengo que irme a la calle a ver a quién conozco, a quién me topo, a quién me encuentro. Aquí la clave es moverse y conocer gente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, un yo flojo y un yo adúltero en un mismo momento no pueden estar de acuerdo, porque uno será flojo hasta para buscar mujeres u hombres, y el otro le urge ser activo para tener oportunidades. Cuando uno de esos yoes está dentro de nosotros, pensamos de cierta forma. Cuando otro yo está dentro de nosotros, pensamos de otra manera. Por eso las personas, en un momento dado de su vida, piensan de una manera en relación a algo y al otro día se contradicen. O no cumplen lo que prometen, o se autoengañan, o reaccionan en base al yo que tienen dentro. Dice uno, por ejemplo, a los hijos, da las gracias. ¿Por qué los hijos no dan las gracias? Porque hay un yo que hace pensar a esa persona que, pues, si todo me lo tienen que dar a mí, ¿por qué tengo que dar las gracias? Para ese yo, eso es natural. Por lo tanto, no da las gracias. En ausencia de ese yo, ¿qué haría esa persona? Sería agradecida. Si alguien tiene un problema y te enteras y tienes la ausencia del yo egoísta, vas a ver en qué puedes ayudar. Si estás en presencia de tu yo egoísta, percibes el problema de aquella persona como ajeno. El yo egoísta siempre se presenta cuando alguien tiene una necesidad. Pues es su problema, no es mío, o no es ni de mi familia, etcétera, etcétera. O cuando sale el yo egoísta, simplemente pues es su problema. Pero si sale un yo morboso, ¿y cómo fue? ¿Y qué pasó? Y si sale un yo chismoso, pero cuéntamelo todo. Y ahí viene la persona, le habla a alguien para compartir la información. O sea que cada yo actúa de forma distinta ante los eventos de la vida. Y nosotros mismos tomaremos la vida en base al yo que está dentro de nosotros. Y cada yo tiene su forma de pensar, y cada yo tiene su forma de sentir. ¿Cuál será la emoción que existe en ese yo flojo? El centro emocional está anegado, estancado. No hay entusiasmo físico, solamente el deseo de no hacer, el deseo de no tener una responsabilidad, etc. Entonces, el yo adúltero manifestará otra emoción diferente. Para él hoy es día de conquista, por fin está el día, tal fin de semana, etcétera. Hoy es cuando hay tal evento en tal sitio, cuando hay más gente en tal lugar, o cuando puedo toparme a alguien, a tal persona, y tener una emoción que le va a llevar a ese punto. La persona que se entera del problema del otro, se entera, y cuando sabe que son problemas, ¿qué tal que le piden ayuda? Se cierra emocionalmente. Esa es la emoción de ese ego.
cerrarse emocionalmente. Y escucha, pues, a ver cómo le hacen, pero conmigo no cuenten. Es decir, el ego siempre precondiciona. El ego está reaccionando, juzgando. A lo mejor no sea nuestro problema. A lo mejor no tengamos por qué meternos. Sería hasta falta de sabiduría tal vez ayudar. Pero porque juzgamos. Porque nos proyectamos. Ese es el yo. ¿Ok? Entonces, ese yo egoísta tiene su emoción y se bloquea. El yo morboso tiene otra emoción. Es una emoción, digamos, desagradable en el plexo solar. Sentimos cierto estrés allí, pero nos gusta ese estrés. Nos alimenta, nos satisface. Y pensamos lo peor que le pasó. Y le pasó eso, sí. Y en realidad lo estamos disfrutando. Somos crueles a través de ese yo morboso. Sin embargo, a través del yo chismoso, va más allá. Porque el yo chismoso le alegra, eso lo saca de su monotonía, de su existencia gris y apagada. O sea que estamos hablando de 4 acciones diferentes en el centro emocional: el yo flojo, el yo adúltero, el yo morboso y el yo chismoso. Y cada uno piensa diferente. Y cada uno actúa diferente. Porque entonces, el yo flojo, oye, que fíjate qué pasó. Ay, a ver, ven, dime. O luego me dices, ahorita estoy recostado. ¿Verdad? ¡Qué hueva! El yo adúltero que dirá, espérate, es que estoy viendo a aquella muchacha. ¿Entienden? El yo morboso, pues hasta va, ¿no? ¿Qué pasó? Y el yo chismoso, pues a lo mejor hasta se barulla. ¡Ah, sí, vamos! O sea que son 4 personas diferentes, llamadas Julián, con su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar, o sea, de utilizar la máquina humana. Esa forma de pensar, esa forma de sentir y esa forma de actuar de cada ego constituye una entidad psicológica que vive en nuestro interior y que se expresa a través de los 5 centros de la máquina humana y de nuestra mente. Por lo tanto, los 5 centros de la máquina humana son 5 dimensiones. Fíjense, son 5 dimensiones de expresión del yo en nosotros. Una dimensión intelectual que abarca los procesos mentales. Es decir, en el centro intelectual existen funciones natas de ese centro, pero ¿quién usa el centro? Por ejemplo, dentro de las funciones natas del centro intelectual se encuentra el razonamiento, que dice uno, a ver, no entiendo esto, ¿por qué? ¿Cómo fue? ¿Dónde lo escuché? Estamos razonando. Pero si está razonando el yo flojo, ay, ¿cómo le hago para esconderme del patrón, no? ¿O cómo le hago para esconderme del trabajo del hogar? Etcétera, etcétera. O el yo adúltero, a ver, tiene que haber una forma en que la conquista sea segura. ¿Qué espera de mí el sexo opuesto para llegar y obtener lo que deseo? Y el yo morboso, ah, esa información es, de seguro le pasó por esto y aquello y el otro. Y el yo chismoso, sí, lo sabía. ¿Y todo lo que ha pensado mal de los demás? Ah, sí, porque todos son así, y ahí lo dicen. Y nada más hablamos de la capacidad de razonar. Está la capacidad de deducir. Está la capacidad también imaginativa. Está también la memoria. Entonces está ocurriendo esto, está el yo presente y lo está asociando con las cosas que ya sabe o conoce en referencia a. Y eso crea un marco conceptual de la realidad que está viviendo en ese instante. Por lo tanto, ¿qué será comprender un defecto? ¿Qué será estudiar en los 49 niveles del subconsciente el yo?
Esto que les estoy diciendo y que notan una perspectiva, casi un psicoanálisis del yo, pues es debido a la experiencia de la comprensión del yo. Para poder hablar de la comprensión del defecto tenemos que saber lo que es la honda comprensión del defecto. De otra manera caeremos en errores. Así, el centro intelectual usa todos sus recursos para el amo que lo esté controlando. Un yo vengativo que está fantaseando con sí, y voy a llegar y le voy a reclamar y le daré una cachetada y todos dirán, ya entra otro yo, un yo Sansón ahí, y todos me verán que yo fui el héroe y mil cosas, mil situaciones. Ahí está ese defecto utilizando de lo lindo el centro intelectual, fantaseando. Y si me gano la lotería, pues primero voy a utilizar este dinero para acá y luego acá, y construye la persona un castillo, lo hace, lo termina y lo vuelve a hacer, lo reparte, lo hereda, en fin. Entonces, pero esa historia de ese yo de la lotería no es el mismo yo del alcoholismo, y también usa el centro pensante, el yo del alcoholismo que dice, ¿ahora dónde voy? Un lugar que estoy, pero allá hay botana y está rica, voy para allá. O en tal lugar están mis amigos, o en tal lugar me gusta ese ambiente, me gusta hasta el aroma del lugar, etc. Así, cada entidad psicológica va a utilizar el centro intelectual, cada entidad psicológica va a usar el centro emocional. El centro emocional que posee emociones. La emoción es una emanación de lo que hay en nuestros mundos internos. Si me llega una impresión que me enoja, espontáneamente surge la ira en mis dimensiones internas, y eso se expresa a la creación física a través del centro emocional. Pero el centro emocional tiene un basamento o una relación con el cuerpo astral, que también es un cuerpo emocional, es un cuerpo de deseos. Así. Bueno, entonces, ese centro emocional manifiesta distintas emociones: admiración, sorpresa, alegría, nerviosismo, inquietud, estancamiento, indiferencia, miedo, temor, ansiedad, pánico, enojo, morbo, deseo, etcétera, etcétera. Entonces, en un momento dado, nosotros estamos cambiando constantemente a través de las emociones o a través del centro intelectual, de los pensamientos que habitan en ese momento en nuestro interior. Así, cada yo, vuelve a lo mismo, tiene su forma de pensar, forma de sentir y su forma de actuar. Son seres completos, pero formados con la esencia que nos han robado a nosotros. Por eso tienen la capacidad de sentirse sentir, pensarse pensar y vivir la acción y actuarla. Tienen esa habilidad porque tienen psiquis, están constituidos de psiquis, y nosotros, como poseemos esencia, tenemos la capacidad de hacernos conscientes de lo que pensamos, de lo que sentimos y de los impulsos que nos llevan a la actuación. Pero generalmente no estamos nosotros desde esa perspectiva de la esencia libre, sino que estamos en la perspectiva del yo, del ego, del personaje que actúa en un momento o instante dado. ¿Voy manejando? ¿Qué actores hay en mí cuando manejo? Cuando paso por ciertos lugares, ¿qué actores hay en mí? Cuando voy a la playa, cuando voy al centro comercial,
cuando llego al hogar con mi mujer, con mi esposo, según el caso, cuando llego a la escuela, cuando llego al trabajo, cuando llego a la casa de la familia política. ¿Qué actor hay en mí? Cambio, me transformo en sujetos diferentes. Y la percepción de todos esos sujetos en mí, alojados en la memoria de la mente, generan una ilusión de mi vida, una fantasía de mi existencia, constituida por eventos externos, de los cuales desconozco cuál es la relación con mis estados internos. La vida nos vive. La vida se convierte en otra forma de sueño. Nos convertimos en muertos vivientes, porque recuerden que la realidad es el ser. Y todo esto se está manejando dentro de una psiquis subjetiva. No somos nosotros los que estamos viviendo. Estamos reaccionando. Y la reacción genera la sensación de vivir. La reacción de que pasa un vehículo de último modelo y qué padre vehículo, quisiera un carro así, o sí, ese es mi auto. Esa sensación psíquica creemos que es vivir, y vivir va mucho más allá de ello. Se vive desde la conciencia y desde el ser. De ahí en fuera vivimos sueños, sensaciones, satisfacciones, reacciones mecánicas, agradables o desagradables, que a nada conducen. Nuestra vida es un efecto del karma, de la recurrencia, del retorno, y creemos que nosotros estamos viviendo. La vida nos vive, todo nos sucede, pero somos unos muñecos que creemos que nosotros dirigimos nuestra existencia. El Maître Samael Aun Weor nos habla acerca de más de 10.000 facetas egoicas dentro de nosotros. Más de 10.000 agregados. O sea, más de 10.000 triunos de forma de pensar, de sentir y de actuar. Por lo tanto, un elemento que se requiere para poder conocerse a sí mismo es ser sincero consigo mismo. No autoengañarse, vencer ese amor propio, esa vanidad, vencer el orgullo místico, la mitomanía, dejar de engañarse, ser muy transparente, dejar de ser tan subconsciente, para tener la opción a la autoobservación. Si un individuo pretende trabajar la autoobservación y no es sincero consigo mismo, va a realizar una autoobservación de tipo mecánica, de tipo mental, no desde la esencia, sino desde la personalidad, y va a observar lo que le conviene. Es decir, me humillan en mi trabajo, me da tanto coraje que voy a observar por qué me hacen sufrir para que no me hagan sufrir. Es un trabajo egoísta y cruel, porque va a trabajar nada más porque le duele, pero no va a trabajar sobre sí mismo porque está arrepentido también de la soberbia que tiene en su hogar. No va a trabajar sobre su morbosidad, que se le note, todo el mundo por eso lo trata mal. No va a trabajar sobre su pereza, que cae tan gordo y por eso la gente no lo acepta. Va a trabajar sobre aquello que es lastimado por los otros. Y un trabajo, cuando no se sostiene en la sinceridad, no es profundo, y entonces no logramos erradicar nuestro yo, y nos quedamos dando vueltas años y años en la gnosis con el trabajo psicológico, y utilizamos la enseñanza para atacar a otros y no para conocernos a nosotros mismos, y no matamos defectos. Nunca avanzamos en el morir y encontramos misioneros que cada misionero hace de la gnosis lo que le da la gana. ¿Por qué? ¿Quién está en la gnosis? ¿La conciencia o el yo? El yo. El yo está viviendo la alquimia, el yo está viviendo el trabajo psicológico, el yo vive el tercer factor. Y desde el yo no se despierta la conciencia propia, menos podremos colaborar para ser un medio para despertar la conciencia ajena. Y entonces se desarrolla la personalidad kalkiana dentro de la enseñanza. Personas que viven dentro de la gnosis, personas que dan la gnosis, personas que distribuyen la gnosis, dormidas, cuyos actos
no corresponden con el amor por la humanidad, cuyos actos no corresponden con alguien que se está desegoistizando, porque alguien que está muriendo en sí mismo trabaja en la totalidad de sí, no en una fracción de sí. Es decir, la personalidad tolkiana dice, estoy trabajando la ira, y esa personalidad tolkiana te roba dinero, te tranza, malicia cómo te va a despojar de tu dinero. Pero así es la vida, y está trabajando con la ira, no con lo demás. ¿Me entienden? O estoy trabajando ahorita con la pereza, pero el orgullo henchido, gobernando la vida de ese ser humano, o la lujuria, o la envidia. Se enfoca nada más en uno y no en los demás. Así es. Está a ver en qué momento se le sale la ira para estudiar, pero mientras los demás siguen expresándose. El maestro Samael nos habla de una transformación total y radical, sincera. O sea que puedes controlar tus egos y trabajar en uno. Efectivamente. Mira, te voy a explicar. Trabajas todos tus egos y le dedicas la muerte a uno. ¿Ya entendieron? No es simplemente... Vamos observando siempre, ¿no? Mientras los desobedecemos, pues lo estás controlando, ¿no? No, porque la autoobservación no es garantía de control del yo. Mucha gente autoobservándose se acaba el pollo, mucha gente autoobservándose acaba borracha, mucha gente autoobservándose acaba en los lechos, de la lujuria, disque poniéndose incluso hasta pruebas a veces, o observándose uno. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, la autoobservación debe ser consciente y con la mira de arrebatarle los centros de la máquina humana al yo. O sea, hay un juego por allí que salen unos topos en unos hoyitos y que hay que pegarle con un martillo, ¿no? Ahora ya es computarizado, ya es con software. Pues bien, tienes que estar alerta para ver dónde está saliendo apenas, para alcanzar a pegarle, si no se te va. Así es el trabajo psicológico. Está arrebatando el centro motriz, recupéralo. Observa el yo y recupera el centro. Te sale por el centro emocional, obsérvalo y recupera el centro. El centro intelectual te sale y recupera el centro. El centro instintivo y recupéralo. El centro sexual, recupéralo. Si te quedas nada más observando el centro motriz que le quieres pegar a alguien, vas a quedar pegándole a alguien. Tenemos que hacer aullar al yo. ¿De qué? De hambre. Porque esa energía psíquica que viene a brindar la energía vital del organismo es también esencia que necesitamos. El maestro Samael habla de catesis libre, catesis ligada y catesis suelta. Obviamente que la catesis, espero no revelar los términos, que la catesis, dije, es libre, suelta y ligada. La catesis ligada le pertenece al yo. Es una energía psíquica que nos daría vitalidad, nos daría capacidades internas, pero que constituye al yo en sí mismo. La catesis libre es lo poco que nos queda de esencia, y la catesis suelta viene a ser esa energía vital psíquica que nutre la mente, que nutre nuestras capas áuricas. Entonces, nosotros necesitamos, a través de la esencia, a través de la catesis libre, algo así, pido disculpas, estoy un poco confundido ahorita en ese tema, la autoconciencia que podemos generar, el 3% de esencia libre tiene que conservarse en sí misma, y los recursos vitales de la catesis suelta. Es decir, nosotros tenemos un material psíquico para crear alma, que generalmente es un 3% de esencia libre, la catesis libre. Ahí está. Pues bien,
ese 3% es como un manantial que brota y nutre tanto nuestros centros como nuestra psiquis, nuestro espacio psíquico. Ha ocurrido que ustedes un día están tan preocupados, enojados, tan hacia afuera, que acaban secos y agotados como sin vida, porque consumieron esa energía psíquica en el día. Y eso digamos que se alimentó el yo, y se robusteció. Pero agotamos la catesis suelta, que es la que va a ser para las funciones físicas, psíquicas, etc. Y estamos eliminando la posibilidad de que el 3% de esencia libre cristalice en autoconciencia. Lo vuelvo a explicar. La catesis ligada está dentro del yo. Es la substancia del yo. Es el ego del yo. El alma del yo. ¿Se entiende? ¿Por qué? Ok. La catesis libre viene a ser el 3% de esencia, que es como un manantialito que nos va a dar la posibilidad de crear alma. Y la catesis suelta es la energía psíquica de nuestros pensamientos. La potencialidad de un pensamiento en nosotros es la catesis suelta. Así. Por ejemplo, si dentro de 5 minutos les digo, imaginemos un castillo, ¿con qué catesis imaginemos el castillo? Con la suelta. Así es. Pero esa suelta guarda una íntima relación con la catesis libre que la origina. Imaginemos un vertedero de miel, que el corazón de la colmena es la catesis libre y que la miel es la catesis suelta. Llega el lobo y se la traga. ¿Ok? Y la miel que el yo se ha tragado es la catesis ligada. ¿Ok? Entonces todo el tiempo se está drenando esa esencia, ese material psíquico para crear alma. Y nunca creamos alma. Porque se está tirando constantemente nuestra psiquis, nutriendo y fortaleciendo a cada yo que se manifiesta en la máxima humana. Por lo tanto, ese diario vivir en nosotros es una pérdida de esencia. Pero la autoobservación haría que la catesis libre se hiciera autoconsciente de los procesos psíquicos en la catesis suelta, en los recursos vitales, psicológicos, emocionales. Y entonces dejaríamos de verter esa energía psíquica para que se alimente el yo, o la catesis ligada. ¿Ok? Entonces, la autoobservación mecánica no interrumpe el proceso de alimentación del yo. La autoobservación mecánica no conduce a nada. La autoobservación debe ser profunda. La autoobservación tiene que alcanzar el recuerdo de sí. Muchos confundimos la autoobservación con el recuerdo de sí. Porque si en este momento decimos, a ver, obsérvense, y nos esforzamos por observarnos, por percibirnos mental y emocionalmente, pero seguimos siendo los que somos mientras lo hacemos. Pero si nos observáramos de tal forma que nos sintiéramos ajenos a esa multiplicidad egoica, sin tener empatía con el falso sentimiento del yo presente, separados de nuestra identidad, de nuestra personalidad, ¿nos observaríamos?
digamos, desde el ser. Tendríamos recuerdo de sí. ¿Comprenden? Manifestación del ser, recuerdo de sí. Efectivamente. No es que el ser esté dentro de ti, sino que te ha separado de tu catesis ligada. ¿Y cómo llegamos? A través de la observación de sí, sincera y anhelante. Recuerden que la autoobservación es un sentido psicológico, que todos lo tenemos. Por ejemplo, cuando vas a recoger el premio, tú te observas, ay, me siento bien nervioso. Ay, espérate, tú finge que no. Se está uno percibiendo a sí mismo. Esa es una observación lunar, mecanizada. El yo observando al yo. Nosotros hablamos de hacerlo desde la conciencia. Por ello, nuestro Samael desarrolló la clave de Sol, para que pudiéramos entender dicho proceso. Y él nos menciona que mientras un ser humano se siga considerando uno, o sea, un individuo, no puede observarse conscientemente. Se va a observar mecánicamente. Así, en la observación de sí mismo, tenemos que entender nosotros que la naturaleza de nuestro cuerpo es relajada. La naturaleza de nuestra mente es ser pasiva. La naturaleza de nuestra emoción es estar libre, serena, nuestro centro instintivo, en fin. Y observarnos plenamente las diferentes alteraciones que hay en los 5 centros de la máquina humana para captar al yo en la espontánea manifestación. La autoobservación es un sentido que nosotros tenemos que desarrollar y ejercitar porque está atrofiado. La autoobservación está atrofiada. Tenemos que ejecutarla, tenemos que desarrollarla, ejercitarla, y tiene que elevarse a tiempo, frecuencia y profundidad. De tal manera que una persona que en tiempo se autoobserva 2 segundos, pues bueno, ¿qué tanto podrá conocerse a sí mismo en 2 segundos que le dura el proceso de observación de sí? Y si en frecuencia lo hace solamente una vez a la semana, ¿cuándo podrá conocerse a sí mismo y desarrollar la observación de sí? Y si esa persona, aparte de todo, que lo hace nada más 2 segundos, una vez a la semana, no observa los 5 centros, sino que lo hace de una forma cómoda y superficial, nada más cuando no estoy en mi trabajo, porque mi trabajo no me da tiempo de observarme, por ejemplo, o no mientras manejo porque me distraigo, o no mientras estoy acá porque no me puedo concentrar. Entonces no hay profundidad. Tiene que haber tiempo. O sea, entre más trabajemos la autoobservación con esos anhelos, ya no van a ser 2 segundos, poco a poco serán 3 segundos, hasta que sean minutos de observación en la cual vemos los caballos del carrusel. Está entrando un yo, con su forma de pensar, sentir y actuar. Ahora otro yo, ahora otro yo. Y se van a aventar a lo mejor un desfile de 60 yoes, con la mirada de la conciencia, de la autoconciencia. La clave de Sol nos viene a ayudar para que esa autoobservación la podamos hacer desde nuestro ser. Que rompamos ese estado identificativo con la personalidad del que estudia la gnosis, con la personalidad del que se quiere observar. O sea, estamos partiendo nosotros como subproducto, queremos liberarnos, pero somos un subproducto. Entonces, el primer engaño que tenemos que vencer es que nosotros no somos los que comenzamos el trabajo. Nos desplazamos a nosotros para que la esencia haga el trabajo. ¿Me entienden? Entonces, en primera instancia, el recuerdo de sí es nuestra esencia observándose, vigilándose.
y hay niveles más profundos de recuerdo de sí. Por eso en algún momento el maestro dice del recuerdo del ser. Dice uno, ¿cómo? Sí, porque ahí ya hablamos desde el ser, ¿no? Es otra cuestión. Porque el ser también se autoobserva. El ser también se autoconoce. Pero bien, entonces, aquí surgen muchas cuestiones. Por ejemplo, los yoes no van a atacar en los 5 centros al mismo tiempo, siempre. Es decir, a lo mejor en un momento dado, un yo se manifiesta en nosotros a través de su forma de pensar, y otro yo se manifiesta en nosotros en el centro emocional a través de la forma de sentir. Te amo pero te odio, ¿no? ¿Sí? O me conviene estar bien contigo, pero en la emoción me caes gordo. Y en el centro motriz, ¡hola! ¿Me entienden? O sea, nosotros podríamos llegar a pensar que el yo, un solo yo, siempre está en los 5 centros. Y no es así. Los yoes se atacan en bandas de afinidad psicológica. Para el chisme se presenta el yo chismoso, el yo morboso, y si somos chismosos y léperos, se aparte ese yo de la grosería. Y si aparte somos también mentirosos, también se va a ir ahí y hasta va a decir cosas que ni sabe pero está opinando. Entonces, si esa persona se observara, ¿cuántos yo se vería ante esa escena? Y a lo mejor traía el yo del morbo acá y el yo de la mentira acá. ¿Me entienden? O en el centro motriz a lo mejor podría traer un yo de la lujuria, y está en el chisme, y está en el morbo, y está agarrándole la cadera a la comadre en lo que le cuenta el chisme. ¿Me entienden? Entonces el trabajo psicológico requiere una profunda sinceridad y una percepción de sí mismo que permite identificar los distintos yoes en un momento dado. Y también hay momentos en que un solo yo consume los 5 centros. Por ejemplo, una persona ya poseída de ira, que ya está matando, que ya está golpeando a alguien, rompiendo los vidrios de la casa, echándole el dículo a alguien que lo quiere matar, ya es centro motriz, instintivo, sexual, emocional, intelectual. ¿Comprenden? Un homosexual que llega quebrado, vestido, hablando, deseando, ofreciéndose, ahí van los 5 centros posesionados por el yo homosexual. De esta forma, nosotros tenemos que entender que no somos el centro intelectual, no somos el centro emocional, el centro motriz, ni instintivo, ni sexual. Pero nosotros creemos que somos nuestros pensamientos, o que nuestros pensamientos nos pertenecen. Nosotros creemos que somos nuestro sentimiento, y el sentimiento es del yo. Esa satisfacción del bien realizado es del yo. Ese sentimiento de déjame, me heriste, me hiciste daño, es del yo. Ese sentir que los demás nos deberían de querer o apreciar es del yo. El centro motriz, los movimientos, ¿de quién son? Del yo. Tenemos que ser conscientes en nuestros pensamientos, emociones, movimientos, instintos y sexo. Así, la clave de Sol nos confronta para ser autoconscientes y no continuar en el proceso de alimentación del yo. Por lo tanto, en la clave de Sol preguntamos, ¿quién soy? En la S, en objeto, ¿qué estoy haciendo? En la L de lugar, ¿dónde estoy? ¿Y qué hace el hermano gnóstico que no es sincero en su trabajo psicológico? El hermano gnóstico que se autoobserva desde la personalidad calquiana. El hermano gnóstico que habla de lo que no vive. Dice, ¿quién soy? Soy Juan Julián Carballo Espinosa.
¿Qué estoy haciendo? Estoy sentado dando una clase. ¿Dónde estoy? Y observa uno todo físicamente. Y ya, esa persona cree que está aplicando la clave de sol. Pero si se dan cuenta, mis respuestas fueron desde Juan Julián, desde dónde está mi cuerpo físico y desde con qué ya estoy mecanizado o identificado. El sujeto, cuando preguntamos ¿quién soy?, es una pregunta de naturaleza psíquica. ¿Quién soy? Sí, obviamente la personalidad se llama Julián, pero ¿quién soy? A lo mejor en este momento estoy en la gula, y aunque está hablando de fútbol, pero soy la gula que está pensando en la botana, que debería de estar en lo que vemos el partido. Entonces no soy Juan Julián, soy la gula rigiendo mis procesos subconscientes a través del antojo y la imaginación, porque a lo mejor no he dicho nada, pero está la imaginación y está el antojo del centro instintivo. ¿Me entienden? Entonces, ese agregado está en mí y ese soy. ¿Comprenden? Tomo conciencia. Si soy sincero y pregunto quién soy y me estoy imaginando, no sé, la botanita, 1000 cosas, y estoy pensando, en lo que hay otra cosa estoy pensando, nos faltó la botana o hay que ir a comprar ahorita la botana para el partido, entonces, sinceramente, soy la gula. Soy un yo botana. Soy un yo botana, digamos, ¿no? Así es. Entonces, esa es la respuesta. Captarme psicológicamente, psíquicamente, quién soy. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Y tomar conciencia tanto de lo que estoy haciendo físicamente para que deje de ser mecánico. Estoy platicando acerca del partido de fútbol, como también cuál es la intención de lo que estoy haciendo, para saber quién soy. Porque a lo mejor estoy hablando del fútbol, estoy antojado de la botana, estoy imaginando la botana, y en lo que hablo de fútbol, estoy buscando con la vista a ver si hay por allí algunas papas fritas. Entonces eso me reafirma quién soy. O la autoobservación mecánica. Se para el hombre afuera de la cantina y dice, me voy a observar a ver qué pasa. Y cuando ve ya salió borracho. ¿Por qué? Porque no trabajó con la clave de sol. ¿Quién soy? Pues ¿qué me trajo aquí? Pues el yo borracho. Eso que siento aquí es deseo de entrar. Objeto de estar aquí, entrar. ¿Para qué nos engañamos? El que busca encuentra, ¿no? Así de simple. Ahora, lugar, ¿dónde estoy? Observamos plenamente nuestro entorno. Es de todo cierto y verdad que es lo que tenemos que hacer. Observamos. Pero también tomamos conciencia de dónde estamos psicológicamente. Porque entonces yo psicológicamente estoy del otro lado de la barra pensando en dónde podría haber botana. ¿Me entienden? Por lo tanto, el cuerpo del hombre está aquí, pero su psiquis está en la fecha de hace 3 años, que esa persona me hizo algo, hoy le vuelvo a ver y siento la emoción de cuando me lo hizo. Estoy en el pasado. En mi lugar, estoy en el pasado. En mi objeto, estoy frente a la persona y a lo mejor mi centro motriz está haciendo una mueca. O tardo en irla a saludar. ¿Qué significa que tardo en irla a saludar? Que no quiero, que estoy resentido. Y sujeto, ¿qué está en mí? El recuerdo de que ese es mi enemigo. Ahora entendemos la clave de eso. Ahora entendemos que la autoobservación tiene que ser consciente, no mecánica. Pero eso tiene que aumentar el tiempo que nos dura el instante de recuerdo de sí.
Tiene que llegar a prolongar que nos dure a lo mejor 10 minutos de constante observación de evento tras evento. Y tú observándote. En el momento entonces tienes que observar. Tienes que estar observando antes de que llegue el momento. O sea, o bueno, están pasando las cosas y me estoy observando y a lo que pueda pasar. Sí. Estás esperando que el topo vaya a surgir por el agujero. Si reaccionas cuando ya está afuera y quieres aplicar la gnosis, ya se fue. No viste la espontánea manifestación del yo, no pudiste estudiar siquiera los procesos asociativos de la mente, los procesos de sueño, de fascinación, de identificación, etcétera, etcétera. Miren, por eso les decía que uno conoce la psicología gnóstica y uno conoce lo que, a como le entendieron ese misionero a su misionero, a lo que uno entendió o a lo que uno tiene la idea. Pero ¿cuál es la estructura del trabajo psicológico? Que vamos a estudiar el yo y vamos a estudiar los funcionalismos de la mente. Vamos a transformar impresiones. Vamos a observar también cómo el yo surge de adentro hacia afuera y cómo surge de afuera hacia adentro. Es decir, alguien me grita, Julián, tonto. Me llega la impresión y reacciono. Pero alguien no me dice nada y yo solito comienzo a pensar en, híjole, ¿cómo me cae gordo fulano? Ojalá no venga. Entonces yo me salió de adentro hacia afuera. ¿Me entienden? O sea que ese es un camino donde el que no está en alerta se duerme. Y que tiene que durar tiempo. Y también tiene que haber frecuencia. O sea que si me observé 2 segundos y no me dura más la observación porque mi psiquis está débil, porque no lo realizo. 2 segundos, pero lo voy a intentar 60 veces. O sea, hay poco tiempo, pero hay mucha frecuencia. Y eso va a hacer que vaya aumentando el tiempo cada vez más. El que haya mucha frecuencia. Y al avanzar en el tiempo y la frecuencia, se va a desarrollar la profundidad. O sea, que al principio uno se va a observar nada más lo que piensa. Y uno no va a sentir cuando el toque va a salir del centro emocional, del centro instintivo, del centro motriz o del centro sexual. No lo captas. Porque está tocando. Porque lo que pensamos es lo que nos está observando. De inicio. Pero conforme trabajes la clave de sol, va a aumentar la profundidad. ¿Por qué captamos el centro intelectual? Porque es el centro más lento. ¿Me entiendes? A lo mejor va a llegar un momento en que tú sientas un calor en el centro de tu cadera que es preludio de un estímulo sexual. Fíjense. ¿Por qué? Porque ya eres más sensible psíquicamente de ti misma a través de la catesis suelta. Por obra y gracia de la catesis libre, que es la que va a tomar las riendas del trabajo. La percepción de sí mismo constante que va a retener esa fuerza y dejamos de alimentar al yo, pero aún así el yo hay que matarlo. El yo no se va a morir de hambre. El yo iba a estar. ¿Me entienden? Ahora, ¿qué diferencia hay entre yo y ego? El maestro es muy claro y nos dice, el sí mismo, el mí mismo, ego, yo animal, alter ego, es lo mismo. Sí, así nos dice el venerable maestro Samuel Moore. Sin embargo, el maestro da otras explicaciones cuando habla de psicología, en la cual hace ciertas distinciones. ¿Por qué? Porque cada yo se da en 3 niveles. El yo tiene raíces, es ego y es yo como forma de expresión. Es decir, nosotros, un yo mentiroso, que viene siendo el ego de la mentira, el ego, tiene su raíz en nosotros. Pero ese ego de la mentira se expresa por teléfono. ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Ah, yo llegué, ya estoy haciendo la tarea. ¿Cuál, verdad? ¿Computadora o la sanería? Pero bueno, te mintió por teléfono.
ese yo se expresa a través del teléfono, el ego de la mentira, pero te miente a través del chat, del Messenger, de Facebook, o un mensaje de texto. Te está mintiendo por un medio electrónico, ¿verdad? Entonces, es el mismo ego mentiroso. Pero, alguien podría decir, o sea que hay un yo miento por teléfono, y un yo miento cara a cara. No, es el mismo ego de la mentira, expreso a través de los medios electrónicos o en primera persona. El yo, por ejemplo, el yo mirón, del que hablábamos en la clase de ayer, el yo mirón. El yo mirón, aquí en vivo, pues pasa a alguien y se dan los ojos y se come a la persona. Pero ahora con los aparatos tecnológicos, cualquiera abre una página de internet y puede ver lo que quiera. Y algún gnóstico podría decir, es que es un nuevo yo a través de la computadora, ¿no? Es el yo mirón de internet. Es el mismo ego. Solo que cuando surge a través de los 5 centros le llamamos yo, que puede actuar aquí en vivo, o que puede decir, bingo, prendo la compu. ¿Entienden? O sea, que ego es cuando es el pecado en sí, pero cuando se posesiona de uno de los centros, es el mismo, pero diluido en una... Se reviste en expresión. ¿Me entienden? Así, por ejemplo, otro yo de la mentira, perdón, otro yo mirón, por ejemplo, podría ser un yo que mira, que se compran telescopios, ¿no? Para ver así, los edificios o las playas, etcétera, ¿no? Bueno, no es el yo mirón del telescopio y el yo mirón de internet y el yo mirón a secas. Es el mismo ego con diferentes escenarios de expresión. ¿Me entendieron? Los 3 yoes, cuando los meditemos, nos van a llevar al mismo ego que pertenece al pecado capital fulano de tal y que tiene raíces de las cuales surge. Es como tú, Por ejemplo, tú, Leida va a guisar y se pone cierta ropa para guisar, y se va a trabajar y se pone un uniforme para trabajar, y podríamos decir que sigue siendo Leida. Así es el ego. El ego destructivo, el yo destructor, a lo mejor ya ensució el plato, ay, pues rómpelo para no lavarlo, ¿no? Así. Sí, así como medusas que tienen sus culebras de varios yoes. Sí, miren, ahí les va. Es que quiero que se entienda esto. El hecho de que toque este tema no es porque quiera meterle mente al asunto de hacerlo complicado, sino que en el camino nos hemos revuelto ya todos. Decimos, existe el yo de la ira, y no es el yo de la ira, el ente que agrupa todas las iras, es el pecado capital de la ira, que está compuesto por egos. ¿Me entienden? El ego vengativo, el ego golpeador, el ego gritón, el ego pellizcón, no sé. Y el ego, cuando se manifiesta, es la expresión no del ser, sino del ego, es el yo. Por lo tanto, yo un día puedo decir, me voy a emborrachar, pero con puro vino. Y otro día, pues, pásame la caña, ¿no? Uno es finito, otro es corrientito, pero es el mismo ego del alcohol. Son 2 yoes del alcoholismo, que son el mismo yo. Bueno, se dice yo porque después a través de nosotros. Así es. Soy el Julián de la lujuria, soy el Julián del orgullo. ¿Comprende? El yo.
Bueno, esto creo que tengo que leerlo ahí para poder entender. Si sigo, va a ser algo mental y no me va a servir de nada. Entonces, ¿pero por qué me metí en este tema? ¿Por qué tuve que llevar esto a un proceso intelectual? Porque primero en la gnosis aprendemos con el intelecto y después con la conciencia. Tenemos que aprender para saber hacer. Así, nosotros no podemos estar disparándole a fantasmas en el trabajo psicológico. Y si no diferenciamos esto, podríamos creer que está el yo mirón del internet, el yo mirón acá, el yo mirón del telescopio, el yo mirón del... y es un ego que emana de un pecado capital. Pero de ese ego tiene muchos parientes y cada pariente se expresa de diferentes formas, tenemos yoes. Ahora, si ustedes quieren a cada ego decirle yo, díganle yo. Lo que importa es que los descubran, que los observen, que a través de la clave de sol logren ustedes saber quién son, con qué objeto están y dónde están. ¿Comprenden? Y ya después de la clave de sol viene la técnica del discernimiento, que es cuando uno se jala el dedo o la nariz y pega el saltito para poder ver si está en el mundo físico o en el mundo astral. Pero lo que nos importa es tomar conciencia, separarnos del yo, convertir la autoobservación en recuerdo de sí, separarnos del mí mismo. Así, esto que les comenté fue para que ustedes, cuando aprendan la muerte del yo, cuando quieran matar defectos, no se pierdan sin saber qué hacer, porque dicen, ay, ¿qué yo es? Porque me salió este ego o este yo mirón de telescopio, que es nuevo, porque ya maté al yo mirón, o porque ya maté al yo mirón de internet. No se engañen, es el mismo ego en 3 oportunidades diferentes. Así para que quede claro. Y cuando uno no sabe qué nombre darle, cuando uno no sabe qué nombre darle a un yo para ordenar el trabajo psicológico, significa que aún no conocemos las intenciones del defecto. Las intenciones. O sea, nos falta sinceridad en saber qué deseamos en ese instante. Porque si yo te estoy diciendo una mentira y no sé cómo llamarle a ese yo, es porque no estoy reconociendo que estoy engañándote. Si por ejemplo, ¿qué les gusta? Están los vehículos estacionados, hay un lugar a 2 cuadras y yo me estaciono en doble fila, nomás tantito, para comprar en la tienda, pero practico la clave de sol, diría, ¿quién soy? Para empezar, flojo. Sus consecuencias serían egoístas. ¿Qué estoy haciendo? Ahorrándome la distancia por prisa y pereza y comodidad. Pero también, y no es que se piense, es que se reconoce, ¿me entienden? Pero también reconoces que estás encerrando a otro. O sea, ¿cuántos yoes atacaron en banda ahí? ¿Me entienden? Entonces, allí tú sabes que eres flojo y que eres egoísta. Ya tienes los nombres. Todos ustedes buscarlo un poquito. Así es. Ser muy sincero. ¿Qué acaso no le ponemos nombre de inmediato al defecto de otro? Mentiroso, tú sucio, tú chismoso, tú pedante, tú... ¿Verdad? Es bien comunicativo. Exacto, pero con uno, ahí es donde nos desubicamos, ¿no? Sin embargo, vamos a dar unas clases sobre los pecados capitales y cómo se subdividen. El error en el proceso didáctico de los misioneros gnósticos es que no le llaman el pecado capital, dicen el yo de la ira, y se comienzan a revolver los conceptos y nos hacemos bolas
y a veces dos defectos son del mismo ego y nos hacemos tontos con el trabajo psicológico. ¿Perdón? No creo que nos dé tiempo porque el maestro dijo que para hablar de los múltiples defectos psicológicos harían falta, ¿qué? 1000 lenguas y paladar de acero para poder describir. Pero podríamos más adelante ver sobre la ira, cómo los yoes, pero cómo los egos piensan, sienten y actúan en base a su particularidad e individualidad. Porque el yo rencoroso piensa, siente y actúa muy diferente al yo revanchista, o al yo machista, o al yo asesino, el yo destructivo que mencionábamos, el yo provocador, el yo conquistador. Hay muchos. Entonces, tener en claro, conocer, nos permite la claridad para el trabajo interior. Se ordena el trabajo y tenemos posibilidades, si nos aplicamos, de avanzar. Si no, no hacemos nada. Entonces empiezas con algo más intelectual para este trabajo psicológico. Es que tienes que aprender para saber hacer. Aprender no es un delito. Te tienes que aprender un mantra de transmutación para poder trabajar la alquimia. Si no fuera porque lo memorizaste, lo leíste o lo aprendiste, no podrías vivir la alquimia. Tenemos que aprender. Recibimos una enseñanza para que tomáramos conciencia. Ahora, nos llegó la enseñanza, ahora, ¿cómo hacer que eso sea efectivo en mí? ¿Me entienden? Si en el mundo común se ve, los profesores dan la clase al estudiante y el estudiante al otro año no se acuerda lo que vio en el año anterior. Pero el maestro pasa por un sistema de evaluación educativa que le permite tener un panorama de todo, de un programa. Bueno, en esto tan importante para nosotros que es el despertar, tenemos que tener una idea del qué y el cómo hacer. De lo contrario, lo que decía en un principio, llega el misionero y dice, la muerte del yo dura 20 minutos, y dura 20 minutos. Llega otro por allí, no, dura 13 minutos, dura 13 minutos. Otro, no, nada más, sentémonos en la sala a pensar en qué defecto me salió hoy, esa es la muerte del yo. Otros, no, pues nada más la muerte en marcha y con eso se mueren. Otros, no, pues con la alquimia se van muriendo, aunque no haya comprensión profunda del defecto. O con los rituales se van muriendo. ¿Comprenden? Porque estamos desviados del trabajo interior. Así, este trabajo psicológico, ya que lo tenemos en claro, requiere que se ejecute y que tengamos una memoria-trabajo. Eso es importante. La memoria-trabajo es una facultad de la conciencia de recordar el proceso psíquico del yo en un momento determinado durante el día. ¿Me entienden? Es esa capacidad psíquica de la conciencia de recordarse a sí mismo el proceso psíquico en un momento dado de la existencia. O sea, ¿cómo fue el proceso del yo? Poder recordar de cómo fue el proceso del yo. Eso requiere que pongamos atención y que lo podamos recordar. Eso se desarrolla con la práctica. Porque mucha gente se autoobserva, se sienta a meditar y no se acuerda de qué iba a meditar. No se acuerda que yo fue el que le traía ganas. ¿Me entienden? Y aún así, decir, yo trabajo con la ira y hoy voy a meditar con la ira, con tal yo, y yo le voy a dar chicharrón y esto y el otro, tampoco es el trabajo psicológico. Porque el trabajo sincero de la muerte psicológica emana de nuestros padres internos. El yo puede decir, tengo que trabajar con la ira, porque me urge la ira, me incomoda la ira, pero a lo mejor mis padres internos lo que quieren es que trabaje el orgullo, y a mi orgullo le urge no ser tan iracundo para verse más lleno de santidad, para verse más lleno de paz y de luz. ¿Me entienden? Entonces, la muerte del yo es un trabajo revelativo de la mano de nuestros padres internos. Es sincero y no lo hace el yo. El yo no elimina el yo.
Julián no dirige su trabajo psicológico, porque Julián es un subproducto. El trabajo psicológico lo dirige de este modo el ser, nuestra divina madre, nuestro Dios interno. Y es el tema que vamos a ver un poco más adelante. El proceso de muerte psicológica a través de la meditación, que ¿qué creen? Todavía se debe de complementar con el trabajo de eliminación budista en la forja de los cíclopes. Después de haber hecho el proceso de muerte del defecto, en la muerte del yo, tenemos que eliminarlo en el arcano AZF, que en ese momento ya se va a llamar la eliminación budista. Y el hombre y la mujer deben de dirigir ese fuego al defecto del otro en forma alternada. Primero tu defecto, luego el mío. Lo vamos a ver ya dentro de poco. Pero entonces quiero avanzar un poco más, porque si no nos vamos a salir del punto. Otra de las preguntas. La cuestión es de que, como pueden ver, la percepción que tenemos de los tres factores como estudiantes o como personas que de repente no nos comprometemos tanto con la enseñanza es una, y la realidad del trabajo es otra. Hay una distancia enorme entre nuestra forma de apreciar la enseñanza y lo que la enseñanza es. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver aquí, se echó mano un poco de la transformación de impresiones, de los 5 centros de la máquina humana, de la autoobservación, etcétera, etcétera. Necesitamos forzosamente trabajar sobre nosotros mismos, rebelarnos contra nuestro yo. En la medida que trabajemos, se va a presentar un enemigo a evitar que avancemos. Y ese es el guardián del umbral. El guardián del umbral nos gobierna en base a un hipnotismo psíquico que emana del gran conjunto de la catesis ligada y que nos mantiene hipnotizados en la sensación de ser uno y no ser muchos. Mucha gente acepta la doctrina de los muchos yoes, pero no la vive, no la ha experimentado. Por eso el Maestro Samael dice que esta es una psicología de tipo experimental. ¿Por qué? Porque es de una vivencia constante de autoconocimiento y revaloración a través de la psiquis, a través de la autoobservación y a través del recuerdo de sí, para que de esa manera pueda cristalizar en nosotros el proceso del morir. Y si estamos tan alejados del proceso de morir real, ¿qué tan alejados estaremos del nacer? ¿Qué tan alejados estaremos del verdadero sacrificio por la humanidad? ¿Entendemos realmente lo que es nacer? ¿Estamos naciendo? Tal vez es lo que creemos. ¿Estamos realmente sacrificándonos por la humanidad porque somos misioneros gnósticos? Tal vez nada más eso creemos. Porque no basta trabajar los tres factores. No basta nacer, morir y sacrificarse. Hay que saber nacer, hay que saber morir y hay que saber sacrificarse. ¿Así? Entonces, si hay preguntas, con toda confianza.